Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Gracias por estar otro día con nosotros. Les saluda Raúl Perazo, Jonathan Granados, y estamos juntos y viendo esta semana sobre la voluntad de Dios. Si se acuerda un poquito, ayer estábamos en el capítulo 12 del libro de Romanos, también leímos Jeremías, pensando en la voluntad de Dios, y vimos que tres adjetivos: buena, agradable y perfecta. Si seguimos mirando un poquito el pasaje, antes de entrar al tema de hoy, de cómo discernir la voluntad de Dios, Dios nos pide la entrega en primer lugar de nuestro cuerpo, nos habla de la entrega de nuestra mente. Pensando en la mente, recuerde que al ser salvos nosotros tenemos la mente de Cristo y continuamente el mundo está buscando influenciarnos, pero Dios hace una transformación interna. Por eso a mí no me gusta la palabra consagración, porque no la encuentro aquí, pero sí encuentro la palabra dedicación, pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento y en lo que yo hago una vez y para siempre. Entonces presento mi cuerpo, presento mi mente, pero también presento mi voluntad. Y este ejemplo lo vemos claro con diferentes personas en la Biblia que se rindieron y empezaron a caminar. Y la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, como punto de partida tenemos que decir: el presentar es una vez y para siempre, pero es un momento continuo y diario de poder enamorarme de Dios, y cuando me mantengo enamorado voy a buscar hacer lo que a Él le agrada, pero es una vez y para siempre. Y pensamos en cómo vamos a discernir la voluntad de Dios, porque ayer hablábamos también de gente que pasa años y lo que tiene es miedo, y si hay temor no podés disfrutar la voluntad de Dios. Antes dijiste una frase, no ahora, sino fuera de cámaras, que si, ¿cómo fue que dijiste? Que si nuestra mente la gobierna el mundo, somos conformados. Y si la gobierna Dios, somos transformados. Y lo que Dios quiere es transformar nuestra vida. Y ese creo que es el conflicto de muchos cristianos, que se van conformando porque escuchamos cosas, influencia, pero al escuchar la voz de Dios, que es interna, y la salvación es algo interno, entonces la transformación se nota, por supuesto que se nota, porque la palabra metamorfosis es un cambio, la transformación implica un arrepentimiento, es un cambio. Entonces por todos lados veo que el nuevo nacimiento es morir para volver a nacer, siempre es una transformación. Algo interesante también en pensar en nuestro cuerpo, y para poder pensar en cómo discernir: si Jesús no se hubiera hecho hombre, 100% hombre, ¿podría haber venido a la cruz a salvarnos? No. Hoy somos el fruto de su aflicción, y Él nos dio un cuerpo para que a través de nosotros seamos los canales por los cuales Dios quiere hacer la obra. Entonces la obra continúa a través de nuestros cuerpos, por eso tenemos que entregarlos a Dios. No tenemos derecho a hacer otra cosa que decir: es para tu gloria. Me acuerdo del apóstol Pablo hablándole a los corintios en un momento, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, le dice: ustedes no se olviden de algo, sus cuerpos no les pertenecen a ustedes, su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Utiliza la palabra ignorantes, o ignoráis, no sean ignorantes. Y después, ¿cómo termina? Ustedes fueron comprados por un precio, que es la sangre de Cristo, entonces glorifiquen a Dios. Teniendo eso en mente, la vida cristiana va a ser fácil. No teniendo eso en mente, va a ser un sacrificio constante de querer sufrir. Sí. Bueno, hablamos de lo que era la voluntad de Dios, y definitivamente estamos retomándola ahora y diciendo que es una relación, ¿verdad? Y Dios, con lo que vimos en el programa anterior, quiere lo mejor para nosotros, y eso vamos a ver hoy. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo saber eso? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Ahora que sabemos qué es, ahora ¿cómo la discernimos? Bueno, es muy fácil, la pregunta es muy difícil. Yo te podría decir: tenés que levantarte todos los días a las 4 de la mañana
orar y esperar que Dios te conteste. Eso es lo que me dijeron a mí. De hecho, tuve un amigo que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y lo único que hacía era orar para ver si se podía casar. Le tenía más miedo al hermano de la novia, porque era su jefe, que al hablar con la chica. La voluntad de Dios la conozco a través de la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 18. Romanos 2:18 dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Habla de la ley. Para el judío la ley era lo que tenían que seguir. Para nosotros se ejemplifica hoy la palabra de Dios. Entonces, conocer su voluntad, instruidos por la ley. La que me instruye a conocer la voluntad de Dios es la Biblia. Es muy raro que una persona diga que conoce la voluntad de Dios y que camina en la voluntad de Dios cuando no conoce la palabra de Dios. Definitivamente. Entonces, si yo me encuentro con un cristiano que me dice que no lee la Biblia y que está buscando la voluntad de Dios, se equivocó. Es lamentable, vas a algunas librerías y te venden libros de cómo encontrar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En un libro no la van a encontrar, en un libro van a encontrar la experiencia de otro, pero en la Biblia vamos a encontrar una experiencia viva, porque la salvación es la relación con una persona que me ama. Mira, mi mente también otra cosa, puede ser que alguien conozca la palabra de Dios, pero no la lleva a la práctica. Entonces también está ese otro tipo de personas que también dicen que están buscando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saben cuál es, pero no la llevan a la práctica. Ahora, Prácticamente que están en el mismo nivel de aquel que no conoce la palabra de Dios y que no lee la palabra de Dios. pensando en la palabra de Dios, ¿Pablo conocía la palabra de Dios? Sí, conocía la ley, había sido instruido por Gamaliel y tenía también el Espíritu Santo ya viviendo en forma permanente como lo tenemos nosotros. Y él vive un episodio que acaba de venir a mi corazón en este momento. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 6, empieza diciendo: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿dónde? En Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se les mostró a Pablo una visión de noche y un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Sabemos perfectamente que el justo camina por fe. Pablo, conociendo la voluntad de Dios, bueno, yo leí todo el pasaje y dice que tuvo una visión que le dijo: pasa y ayúdanos, pero el Espíritu no le impidió seguir el viaje. Entonces, cuando estoy discerniendo la voluntad de Dios, tengo que ser sensible al Espíritu Santo, pero para ser sensible al Espíritu Santo tengo que conocer la ley. Si no conozco la Biblia, por ejemplo, hay cosas que son absolutas. Yo no tengo que orar para ver si es la voluntad de Dios evangelizar, tengo que evangelizar. No tengo que orar para ver si es la voluntad de Dios discipular, tengo que discipular. Tengo que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y las órdenes de Dios son para ir ejecutando. Entonces, cuando pienso en esto, pienso absolutamente, bueno, la ley se refiere en el Antiguo Testamento a lo que ellos leían. Y hoy para nosotros es la Biblia, viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, y que nos va dirigiendo, instruyendo, enseñando. Eso, así se va conociendo la voluntad de Dios. Sí. Bueno, ya vimos un poco sobre esto y hablamos también en el programa anterior que hay unos conceptos cerrados sobre cómo es Dios, ¿verdad? Y su voluntad. Hablemos también de Jeremías 29:11 y vemos como Dios nos decía que los pensamientos que tenía Dios hacia nosotros que eran de paz y no de mala hacia nosotros, pero ¿por qué pensás, ahora que dijiste eso, y lo he dicho muchas veces, ¿por qué pensás que hay tanta gente que no quiere ser misionero? tienen miedo probablemente. La sociedad le dice: tenés que tener un título, una carrera y tener una posición. A veces no entienden que ser un pastor o un misionero es una posición superior a cualquiera. ¿Por qué? Porque sirvo al soberano de los reyes de la tierra. Pero tienen miedo
tienen miedo que Dios los castigue y los lleve a un lugar donde no puedan soportar o donde van a sufrir. Tienen miedo de caminar por fe, pero eso es falta de entrega. Porque es cierto, a mí me gustaría tal vez pensar, bueno, el mundo perfecto es cuando cada uno hace lo que fue preparado para hacer, pero la perfecta voluntad de Dios es cuando cada uno va caminando en el plan de Dios. Conozco muchos profesionales que dedicaron su vida al Señor y hoy están mitad del tiempo trabajando con una profesión y mitad del tiempo sirviendo al Señor. ¿Sabes qué pasa? Descuidan su familia porque no le dan el 100% a todo. Entonces se utiliza mucho la palabra soy bivocacional. No, yo no soy bivocacional, yo tengo una sola vocación y yo quiero caminar en esa vocación que es exactamente servir al Señor. Y acordate, si volvemos a Romanos, dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hablando de la bondad de Dios, ¿cuántas cosas podríamos pensar vos y yo en estos años? Lo bueno que ha sido Dios. Pero quizás hay cosas que no nos gustaron. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es Romanos 5, donde dice muy claro Pablo, después de hablar de nuestra justificación, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí fabuloso. Pero después, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si pensamos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en el pensamiento de paz que Dios tiene para nosotros, ¿va a haber momentos de tribulación? Sí. ¿Qué va a producir la tribulación? Paciencia. La paciencia, prueba. La prueba, esperanza. Y esa esperanza no avergüenza porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces la voluntad de Dios es conocerle. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es caminar como Él caminó. Y es lindísimo ir buscando y pensando en la voluntad de Dios y saber que, bueno, voy para allá. Y si Dios no me permite, freno. ¿Sabes por qué muchas veces no frenamos? Por orgullo. Porque hubo una corriente hace muchos años que se decía, vamos a prepararnos para romper todo. Y el líder hace que las cosas sucedan. Sí, está bien. Yo no puedo quedarme esperando que las cosas me caigan de arriba. Pero si Dios me frena y no tengo la posibilidad de disfrutar su paz, freno. Y si no hago lo que pensé, tengo que ir cambiando. Tengo que ser flexible. La flexibilidad es parte de que acepto la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios también nos permite tener, dice, un propósito y una satisfacción en nuestra vida. Entonces ahora podemos pensar tal vez cuál es el resultado de obedecer a esa voluntad de Dios. Para eso me gustaría que vayamos a Juan, capítulo 15, el versículo 11. Tener un propósito, qué linda palabra y qué mal usada, ¿no? Diferentes formas que la usan. Una vida con propósito, por ejemplo, es un excelente libro escrito para el contexto de Estados Unidos. Una iglesia con propósito, hermoso libro para el contexto de Estados Unidos. Para nosotros no. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es discernir la voluntad de Dios. ¿Qué versículo vamos a leer? El 11 del capítulo 15 de Juan dice, creedme que yo soy en el Padre. El 11 del capítulo. Capítulo 15, versículo 11. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas habló? Todo lo que viene diciendo antes. Y mirá las cosas que dice. Empieza diciendo que Él es la vida verdadera, que el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos. Nos dice después que ya estamos limpios. O sea, para el cristiano, porque definitivamente una persona que no nació de nuevo nunca va a encontrar la voluntad de Dios. Pero para el cristiano que ya está limpio, ¿por qué está limpio? Por la sangre de Cristo, lo llama permanecer en Él. Y utiliza muchas veces la palabra permanecer y dice, si no permanecen cerca de mí, no van a hacer nada. Y entonces dice, todas estas cosas les hablo para que mi gozo
El gozo de Dios es el que está en nosotros. Justamente Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu y me dice gozo. Así que el gozo no viene por la situación que vivo. El gozo viene por el Dios que tengo, disfruto, amo y sirvo. Es el gozo de Dios. Y dice, para que este gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Puede haber alguien insatisfecho cuando disfruta la voluntad de Dios? No, porque aquí dice que el resultado, lo que el versículo me quiere decir es que ese es el resultado de estar en la voluntad de Dios. Pero lo Que el gozo de Dios va a estar en nosotros. Ese no tuyo puede traer muchos problemas, porque vas a encontrarte con personas que te dicen, pero ¿usted quién es para juzgarme y decir que no? Porque yo no estoy satisfecho con lo que estoy pasando. Es que tal vez esa persona no conoce la palabra de Dios, por consecuencia no conoce a Dios. Sí es salvo, pero no conoce a Dios porque no conoce la Biblia. Entonces no puede caminar en la voluntad de Dios. Porque conocer a Dios es leer, meditar, poner en práctica para que me lleve a caminar y disfrutar ese gozo. Y ese es el propósito, que el gozo de Dios sea cumplido en nosotros. Qué interesante sería derramar gozo para que nosotros podamos decir, el Señor es mi gozo, y todo lo que implica eso, ¿no? Porque estamos caminando en la voluntad de Dios. Y es excelente, es excelente. Ahora, parte de las cosas que Dios prepara, ¿qué cosas prepara Dios para nosotros para que hagamos su voluntad? Si te acordás, buscate Efesios. Si te acordás, nosotros dijimos antes que Dios tuvo cuerpo y a través de ese cuerpo Él desarrolló su voluntad. Nos dio cuerpo a nosotros, pero también nos dio un cuerpo para que podamos hacer su voluntad. ¿Tenés Efesios? Efesios 2:10. Sí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hechura, creados, una poesía, un poema. Dios nos hizo. ¿Para qué nos hizo? Según ese versículo. Para buenas obras, dice. ¿Cuándo nos hizo? ¿Cuándo preparó las buenas obras? De antemano las preparó. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y preparó buenas obras. Y acá no hay ningún conflicto, como lo hablamos en algunos de los programas. Santiago dice que nuestra fe se muestra por nuestras obras. Y estas son las obras que Dios ya tiene preparado. Así que la voluntad de Dios es hacer buenas obras, no para ser salvo, sino porque soy salvo. Somos hechura suya. Y dice, creados en Cristo. ¿Te acordás cuando en el programa anterior hablamos de presentar? Para presentarme tengo que estar en Cristo. Creados en Cristo Jesús para poder caminar en esas buenas obras. Es como que Dios nos equipó en Cristo para que podamos caminar en Él y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y eso es un hilo muy finito, porque la voluntad de Dios no significa mi apariencia externa, sino una relación interna con Dios que me lleva a vivir diferente y que hasta en mi cara se va a notar totalmente. Ahora, tenemos muchas cosas, pero mira, cuando pensamos en las buenas obras que Dios prepara de antemano, no hay un plan secundario. Dios te llamó a servirle. ¿Y qué pasa si, bueno, en mi caso yo estudié otras cosas? ¿Las puedo usar? Siempre estudiar es bueno. Lo que nunca es bueno es ir cambiando las cosas y pensando, no, yo ya estudié esto y me tengo que dedicar a esto, no, yo tengo que ser sensible a la voluntad de Dios. Conozco un médico, se llama Rubén. Rubén era un médico excelente y exitoso, las dos cosas, porque es una persona íntegra. Él un día empezó a luchar con la voluntad de Dios, porque él quería servir a Dios tiempo completo, pero ya tenía su título de medicina. Entregó su vida a Dios y junto con su vida entregó su título. Durante todos estos años que le conozco, enseña la Biblia, aconseja, da conferencias, ayuda a restaurar matrimonios y utiliza su medicina. ¿Por qué? Porque Dios le ayudó para que a través de lo que conocía pueda servir al Señor. Entonces, estudiar no está mal. Lo importante es que cada cosa que estudiemos la vayamos canalizando y diciendo, así es la voluntad de Dios. No tengo ninguna duda que Rubén pudo discernir
¿Para qué estudié medicina? Para que sea un canal por el cual yo sirvo a Dios. Y él sirvió a Dios durante muchos años en su consultorio. Ya está grande, ya no da consultas, pero sigue enseñando la Biblia. Por eso, discernir la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. Acompáñanos en el próximo programa y le vamos a compartir 4 promesas que encontramos en la palabra de Dios para que usted pueda ver cómo encontrar esa voluntad de Dios que Él tiene para usted. Nuevamente le invitamos a que nos sigan en redes sociales, contáctenos al 6048-2495 y nos vemos en el día de mañana. Hasta mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.